pedido y les seguiré pidiendo que retiren esas enmiendas que afectan al corazón de la ley que ya está pactada y que nos permite cumplir con nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas trans y en concreto de las infancias trans, y pediría, por favor, que no cometamos una crueldad que es poner en el centro del debate a las infancias trans, de garantizar sus derechos, de no cuestionar quiénes son. Bueno, pues son las palabras de Irene Montero, la ministra de Igualdad, mostrándose realmente preocupada por una ley que pensaba que ya estaba pactada y que es el núcleo de lo que está hablando, el núcleo duro de esa ley trans, algo que considera totalmente irrenunciable. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con asuntos que atañen también al colectivo LGTBI aquí en La Rioja. Lo vamos a hacer con Ruth García Pinar, ella es presidenta de la asociación Gilda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estáis viviendo vosotros estos últimos acontecimientos de una ley que, como decimos, parecía que estaba pactada, que iba a estar ya casi aprobada y ahora con esos retrasos? Bueno, pues lo vivimos también con preocupación, ¿no? Porque al final no deja de volver a ponerse en la palestra siempre que hay yo creo que avances legislativos, ¿no? Los espectadores podrán recordar el matrimonio igualitario o, no sé, la ley de divorcio, siempre salen, ¿no? Pues un sector más digamos, más de las cavernas, que lo que intenta es introducir bulos y mentiras y hacer que la sociedad tenga miedo. Entonces, confiamos en realidad que vaya a salir la ley adelante, porque lo que pretende es garantizar los derechos humanos de todas las personas y en general del colectivo LGTBI y también de las personas trans, porque es que no olvidemos que la ley no es solo de las personas trans, sino también del colectivo, de todo. ¿Qué dice exactamente que es el punto más polémico, la ley sobre la autodeterminación de género? En realidad todas las enmiendas y todas estas cosas yo creo que no ponen entredicho la autodeterminación, porque la autodeterminación, un poco simplificando, lo que dice es que la persona es la que puede decidir quién es en realidad, y toda la normativa internacional, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que no era una patología las personas trans desde el 2018, entonces digamos que lo que actualizaría para que fuera igual en todas las comunidades españolas, ya hay 15 comunidades españolas en las que, incluida La Rioja, hay normativa trans, no por ejemplo en La Rioja hay normativa LGTBI, entonces lo que hará esta ley es homogeneizar, y entonces las personas trans, en concreto, en este sentido, no tendrán que hormonarse 2 años, ni tener una tutela, ni tener que tener un diagnóstico médico, sino que será la propia persona quien decida cuál es su identidad. Entonces, el trasfondo no es a lo mejor si hay, o por lo que se está debatiendo, retrasando, es si hay madurez a cierta edad para decidir esa autodeterminación de género. Bueno, esa es una de las cosas que está en debate, si se pone los menores en cuál es la franja de edad en la que pueden, digamos, hacerlo solo con la tutela de sus progenitores. Lo importante un poco que opinamos sobre todo las asociaciones LGTBI y el acuerdo que ya estaba hecho en 2021 era que los menores acompañados pudieran hacerlo, sobre todo si había digamos, una situación estable y también había como digamos una suficiente madurez para poder hacerlo y no tener que hacerlo ante un juez y que retrasara todo el procedimiento. De hecho, hay una sentencia del 2019 que avala eso, que es inconstitucional que no se permita hacer. ¿Qué va a suponer esta ley trans estatal con respecto a la ley trans riojana? Pues bueno, como te había comentado, como además de ser ley trans es ley LGTBI, por ejemplo, una pareja de mujeres o de hombres podrá adoptar, igual que lo hacen las parejas mixtas, 2 mujeres sin estar casadas podrán filiar a sus menores, las terapias de conversión se prohibirán. Lo que va a hacer es homogeneizar, digamos, los derechos humanos y los derechos del colectivo LGTBI en toda España para que no haya esas desigualdades en función de dónde vivas. Bueno, hoy también se ha dado un paso aquí en La Rioja, ¿no? Se ha inaugurado el centro LGTBI aquí en la comunidad. ¿Qué va a aportar este centro?
Bueno, pues lo primero que va a aportar es que haya un servicio profesional, que cuando las personas necesiten algo no dependan de personas voluntarias o de tener que derivarles a profesionales de pago, incluso a otras comunidades autónomas, y entonces que La Rioja por fin pueda atender, ¿no?, las necesidades de la ciudadanía. Entonces, eso es lo principal. Vamos a contar con una persona abogada, con una trabajadora social y un psicólogo, sexólogo que podrá atender a toda la ciudadanía. ¿Se va a poder, por lo tanto, responder a todas estas personas y a sus familias en lo que es un proceso largo, costoso? ¿Va a haber respuesta para todas esas preguntas? Pues confiamos y esperemos que sí. Hoy lo hemos inaugurado y la idea es esa, la idea es poder acompañar, es un centro de información, de asesoramiento y eso junto con las iniciativas que Gilda sigue teniendo. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener las jornadas de educación, que es muy importante tanto para los y las menores como para las familias, ¿no? El poder ir educando y concienciando a la sociedad pues, de esta diversidad, que al final no hace más que enriquecer a todas. Otro de los problemas importantes es cómo se entienden los protocolos médicos. ¿Van a seguir siendo una barrera para ejercer esos derechos civiles? Confiamos que no. Precisamente la ley lo que pretende es que se homogeneice y precisamente no haya comunidades autónomas que hagan unos procedimientos médicos y de salud y otras no. Ahora mismo son 6 las comunidades que digamos cubren a todas las personas trans en ese ámbito. Igual en La Rioja algunas cosas se cubren con la nueva ley que tenemos aquí desde febrero del 2022, pero otras aún igual los servicios sanitarios, al ser una comunidad pequeña, aún no se han conseguido y hay que derivarlos a otras comunidades. Me gustaría que escuchasen una campaña del colectivo LGTBI sobre los delitos de odio que existen y dan unos porcentajes muy altos sobre los problemas que generan. Vamos a escucharlo. Los delitos de odio son una realidad. El 48% de las personas LGTBI evita coger de la mano a su pareja del mismo sexo en la calle. Un 30% de las personas LGTBI no se sienten cómodas para salir del armario en el trabajo. El 26% de adolescentes LGTBI de entre 15 y 17 años esconde su orientación sexual en el colegio. Bueno, también se ha hecho, estos son datos nacionales, pero también hay un estudio, ¿no?, sobre este impacto. Se hizo, ¿no?, un estudio aquí en La Rioja, ¿no?, que también datos muy llamativos. Sí, es verdad que no tenemos muchos datos, digamos, de muchos años, son estudios que se están empezando a hacer, pero todos los datos son demoledores. En la asociación en Gilda es algo que nos preocupa mucho y que lo tenemos en cuenta. Es la segunda causa de acoso, la LGTBI-fobia. Entonces, pues sí, las personas voluntarias que seguiremos aportando y coordinando el centro y teniendo pues diversos grupos de trabajo, uno de ellos enfocado sobre todo en prevenir con la juventud y con la sociedad este tipo de actos que siguen y en la educación, ¿no? Ahora que hablas de prevenir, ¿no? La educación es fundamental, ¿no? Para Gilda la educación es un pilar fundamental. Creemos que es un motor de cambio de la sociedad. Creemos también, siempre tenemos esa confianza que creemos que la sociedad va avanzando. Y por eso vamos a celebrar este año, va a acoger las jornadas a nivel estatal de la FEL de educación, que junto al Gobierno de La Rioja, en colaboración con el CRIE y también el Ayuntamiento, vamos a recibir a más de 50 docentes y profesionales de fuera de La Rioja y junto con casi un centenar de personas de aquí, o sea que van a ser unas jornadas multitudinarias que esperemos que ayuden pues eso, a cambiar poquito a poco la sociedad. Una última cuestión, ¿confiáis que a finales de año sea aprobada esa ley trans? Sí, confiamos y esperamos que así sea, porque es la forma de garantizar los derechos de las personas. Pues Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y vamos a recordar ahora mismo el momento en el que aquí en La Rioja, creo que fue en el mes de febrero, se aprobó la ley trans.